lo mismo. Le aplaudían a Salinas, hay todavía quienes le aplauden a Salinas, cuando estaba desmantelando todo, entregando todos los bienes de la nación. Porque estaban a favor de eso. Luego con Zedillo igual, a favor. Luego con Fox lo mismo, a favor. Calderón, pues imagínense que se hizo un fraude y se aplaudió el fraude de los pseudodemócratas. Y ahora, bueno, ¿por qué están en contra de la autosuficiencia energética? Porque pues ellos, de pura casualidad, que no fue así, no hay casualidades en política, desde que inician la política neoliberal, dejan de construir refinerías. Más de 40 años sin construir una nueva refinería, porque la política de ellos, en el mejor de los casos, es vender petróleo crudo y comprar gasolinas. Pues nosotros pensamos que no debemos de vender petróleo crudo, sino que debemos de darle valor agregado al petróleo crudo, a la materia prima, y producir aquí las gasolinas, no importarlas. Son dos posturas distintas. Entonces, cuando empezamos a construir la refinería, empiezan las críticas. Y hasta se refugian en el ambientalismo. ¿Cómo se va a estar utilizando petróleo? Recursos no renovables. Pues nosotros quisiéramos que no fuese así, pero no tenemos otras alternativas. Todavía va a llevar tiempo a que se deje de utilizar el petróleo, estos recursos fósiles. Cuando empezaron con ese discurso de que ya no iban a utilizarse las gasolinas porque todo iba a ser eléctrico, si hay algo de que me arrepiento es de no haber autorizado la compra de 2 refinerías más, porque hasta los petroleros, es increíble, se lo creyeron, de que ya no se iban a utilizar gasolinas, porque ya todo iba a ser eléctrico. Eso fue hace como 3 años. Así como cuando empiezan a hablar de que ya vamos a llegar a otro planeta, que el avance, ¿no?, tecnológico va a crear robots y ya no se va a necesitar la fuerza de trabajo, todo va a estar automatizado. Pues sí, quisiéramos eso, ¿no? Pero son procesos que llevan tiempo.
Es que habían como 10 en venta en Houston a precios muy bajos. Esta empresa Shell tenía como 3 en venta. No tenía en venta la que compramos, la de Deer Park, pero esa sí nos interesaba mucho porque ya teníamos ahí el 49% de participación y ellos tenían el 51%, y por tener mayoría ellos administraban y decidían qué hacer con las utilidades. Y siempre decidían reinvertir las utilidades y a México no le tocaba nada. Este fue un acuerdo que se hizo en la época de Salinas. En vez de construir aquí una refinería, se asoció con Shell para tener esta refinería en Deer Park, en Texas. Entonces, cuando se da este ambiente de que ya venían los carros eléctricos y que ya nadie iba a usar gasolinas y que las refinerías ya eran obsoletas, entonces empiezan a bajar de precio y las empiezan a ofrecer en venta. Y habían como 10. Nosotros pagamos por el 51% de la refinería de Deer Park $600 millones. Y al año ya habíamos pagado. Y ahora tenemos una utilidad como de $1,000 millones. El único problema que hubiésemos tenido, pero era para decir, a ver, porque pues yo no creía de que iba a ser así de la noche a la mañana, que se iba a dejar de utilizar la gasolina, como se demostró. Pero de todas maneras, pues era tomar una decisión y no iba a ser fácil que nos dieran el permiso en Estados Unidos para adquirir 3. Entonces dijimos una y lo manejamos con discreción. De todas formas, para que un gobierno, una empresa extranjera compre una refinería o una empresa en Estados Unidos, se requiere de la autorización de 3 instituciones: del Tesoro, del Departamento de Estado y de la Secretaría de Energía de Estados Unidos. Entonces a nosotros nos costó un poco conseguir el permiso de energía, porque obtuvimos el permiso del Tesoro, obtuvimos el permiso del Departamento de Estado y no querían en la Secretaría de Energía de Estados Unidos. Por eso es importante mantener buenas relaciones, porque le mandé a solicitar respetuosamente al presidente Biden que nos ayudara y ya se convenció la Secretaría de Energía de Estados Unidos, ya nos autorizaron la compra. Pero para tener una idea, la refinería de Deer Park, que produce 300
320,000 barriles diarios, 320,000 barriles diarios, no produce eso, esa es su capacidad de generación, produce como 280,000 barriles diarios. Al final de cuentas, costó 1.200 millones de dólares y la nueva refinería de Dos Bocas nos está costando 12,000 millones de dólares. O sea, para que tengan una idea de cómo estaba el precio en ese entonces. Entonces, tuvimos la suerte, compramos la refinería, fue muy bueno invertir en la refinería de Dos Bocas, porque esa refinería no cuesta 12,000. Si la hacemos ahora nos cuesta 25,000 millones de dólares. El próximo gobierno tiene, bueno, yo sí le recomendaría que siguieran apostando a la autosuficiencia. ¿Pero le recomienda construir otra refinería? ¿Mande? ¿Le recomienda construir otra? ¿Cómo hacerle? O sea, ya nosotros casi vamos a dejar resuelto el abasto de gasolinas con lo que se produce en México y con lo de Deer Park. Si acaso nos van a faltar unos 100,000 barriles, 200,000 para la autosuficiencia. ¿Qué estamos haciendo o qué hemos hecho? Primero, desde que llegamos, desde el primer año, desde el 2019, estamos invirtiendo año con año en hacer refinerías que nos dejaron, que querían estos irresponsables corruptos, léase Salinas, léase Cedillo, Fox, Calderón, léase los que estuvieron en periodo neoliberal, querían que desaparecieran. Y se los puedo probar con los resultados, porque las abandonaron. Es más, ya estaban vendiendo plantas al interior, que ahora estamos recuperando de las refinerías. Desde que llegamos dijimos, no podemos permitir que se conviertan en chatarra. Estaban produciendo el 38% de su capacidad, las 6. Recuerdo que cuando tomé posesión llevaba casi un año sin producir la refinería de Madero. Y la paradoja, a esa refinería le habían invertido como 2,000, 3,000 millones de dólares para reconfigurarla. ¿Qué hicieron? ¿Quién sabe? Entonces, ahora están produciendo las 6, ya aumentamos de 38 a 65% su capacidad de producción. Esas refinerías, pensando en el futuro, si se sigue con el plan de rehabilitación, si se le sigue invirtiendo año con año, se pueden llevar de 65 hasta 80, 90. Ya se tiene una capacidad para procesar en esas 6 refinerías hasta 1,200,000 barriles. Las traemos actualmente como en 800, llegamos hace poco a 1,000,000 de barriles diarios en las 6, solo con el plan de rehabilitación. Le estamos metiendo de 8 a 10,000 millones de pesos por año a las 6.
Sí. Estamos buscando elevarlo a 1.200.000, la producción en las 6. Luego tenemos, para llegar a 1.200.000 en las 6, estamos trabajando en la construcción de una coquizadora en Tula. Porque, ¿qué sucede? Como son plantas ya antiguas y mal reconfiguradas por la corrupción, produce Salamanca, produce Tula gasolina, pero también producen mucho combustóleo. Entonces, es muy difícil sacar el combustóleo. Últimamente teníamos una producción como de 320 barriles en Tula de gasolinas, pero teníamos mucho combustóleo que tenemos que sacar y vender a menor precio, y sacarlo requiere de trenes para llevar a los puertos, y las empresas ferroviarias estaban saturadas, y en diciembre baja la capacidad operativa porque hay menos trabajadores, en fin, ya estamos resolviendo ese problema porque la coquizadora tiene como propósito procesar ese combustóleo y convertirlo en gasolina. Además, significa más rentabilidad económica y significa menos contaminación. Ya estamos avanzando en la construcción de la coquizadora. Es una inversión de $5,000 millones. Es como si fuese otra refinería en Tula. Ustedes van a Tula hoy y hay 5,000, 8,000 trabajadores laborando en esa coquizadora. Entonces, se necesita esa coquizadora y ya iniciamos otra coquizadora para hacer lo mismo con el combustóleo de la refinería de Salina Cruz. Estamos haciendo una coquizadora también, igual que la de Tula, en Salina Cruz, otros $5,000 millones. Ahí también, si van a ver que hay 3, 4, 5,000, 6,000 obreros. Teniendo esas dos coquizadoras, para no tener tanto combustóleo, sino gasolinas y diésel, más la refinería de Dos Bocas, que va a tener capacidad para 280,000 barriles de gasolinas, ya empieza a producir a toda su capacidad el 28 de febrero. Para los que estaban muy desesperados. Y también que se conozca cuánto tiempo lleva construir una refinería. Me gustaría que fueran y que la vieran. O sea, a ustedes les invito el 28, quiero para que vean, es una magna obra que se hizo en un tiempo récord, también con un costo muy por abajo de lo que cuesta hacer una refinería así en el mundo.
Entonces, ya el 28 de febrero empieza a producir ya con toda su capacidad. Ahí vamos a tener necesidad ya se autorizó de hacer un muelle especial en el puerto para sacar el coque, que también es un subproducto que queda después de producir las gasolinas. Hacia el futuro se va a resolver construyendo la vía del tren de Estación Chontalpa a Dos Bocas. Son como 120 kilómetros, pero ya no nos da tiempo a nosotros, pero va a quedar el proyecto terminado. Sin embargo, como tenemos el puerto de Dos Bocas, en barco vamos a sacar el coque. Ya se tienen también gasoductos construidos para esa refinería. O sea, ya está terminada. Estamos invitando a los directivos de Samsung. Trabajaron varias empresas, pero esta empresa es la que está haciendo la planta principal. Y los invité a los directivos porque han cumplido. Y vienen también autoridades de Corea, día 28 de febrero. Bueno, a esos hay que sumarle lo de Deer Park. En total es producir gasolinas para el consumo interno que ronda en 800, 900 mil barriles diarios. Entonces, hacia el futuro, si me preguntas, ¿qué hacer? Hay como dos opciones, ¿no? Hay otras, o tres. Primero, seguir con el plan de modernización de las plantas que ya se tienen. ¿Cuál es la importancia de este plan? De que ya se tienen las instalaciones, ya están los ductos, ya es cambiar plantas, pero se tienen los terrenos, los estudios de impacto ambiental. Esa es una. Y terminar las plantas coquizadoras. Nosotros vamos a dejar terminada la de Tula y terminada en obra civil la coquizadora de Salina Cruz. Pero va a llevar 6 meses, 8 meses que empiece a operar. Eso ya le va a tocar al próximo gobierno. Pero esa es una opción. La otra opción es hacer una nueva refinería. Mi propuesta eran 3. Al final estoy haciendo 4. Porque es Dos Bocas, Deer Park, que la compramos, y las 2 coquizadoras, que son como 2 refinerías. Pero esa es la otra opción, hacer una más. Ya con esto se resuelve el problema, ya no se compra combustible, en definitiva, hacia adelante. Y la tercera opción es comprar
otra, nada más que ya no están al mismo precio en Houston. ¿Quién va a resolver esto? Pues a quien le entregue yo la estafeta. Pero tengo confianza de que se va a seguir avanzando en el rescate de la industria petrolera y de la autosuficiencia energética. ¿Cómo enfrentamos la crisis de la inflación que produjo la guerra de Rusia y Ucrania? En Estados Unidos se fue la gasolina, a diferencia de lo que está pasando ahora, hasta las nubes. Venían a cargar a México. ¿Por qué a nosotros no nos impactó tanto? Porque decidimos no aumentar el precio de las gasolinas. Eso se puede hacer cuando el Estado es soberano, cuando existen empresas públicas. Si es un país donde el Estado no tiene empresas públicas, pues es el mercado el que manda. Entonces, no hay control en el precio de la gasolina. Imagínense, si nosotros no tenemos control en el precio de las gasolinas, no vamos a tener control de precios. No me refiero a imponer cuánto tienen que costar los alimentos, no, control, porque ¿de qué depende la inflación? En mucho del precio de las gasolinas, del precio de los alimentos, si están relacionados. Entonces nosotros controlamos en esa crisis el precio de las gasolinas, no subieron, en Estados Unidos sí, y por eso es importante que el Estado conserve estas empresas estratégicas. Esa idea no la comparten con nosotros los tecnócratas. Ellos quisieran que todo quedara al mercado. Quieren la libertad, pero ¿saben qué libertad quieren? La del zorro en el gallinero. Pues eso no se puede. No se puede. Tiene que intervenir el Estado. No se puede diluir el Estado, o no se puede solo usar al Estado para proteger intereses particulares. El Estado tiene que cumplir una responsabilidad social. Entonces son diferencias, no es para pelearnos con nadie. Decía yo, me gustó mucho esa palabra porque ya tenía tiempo que no la usaba ni la aplicaba, pero cuando éramos niños, jóvenes, allá de Tepeitán, mi pueblo, y en Tabasco en general, se usaba mucho que cuando uno se agarraba, ¿no?, se le llamaba piñazos. No hace falta agarrarse a piñazos. Hay cosas más groseras, ¿no? Piñazo. Ni insultarse ni nada por el estilo, no. Nada más es entender, pues somos distintos, diferentes,
y respetarnos, y que pues cada quien esgrima, sostenga sus argumentos, que tengamos capacidad para argumentar, que no nos quedemos en el insulto o en la mentira, ¿no? Que se repite y se repite. Y que pues actuemos con libertad, pero bien, la verdad, el país está cambiando y lo estamos haciendo de manera pacífica, es una transformación y sí tiene que haber confrontación política, pero no ha pasado a mayores. No pasa nada en lo político, los cuestionamientos son normales. Hay un poco de desequilibrio, ¿no?, en los medios, pero también afortunadamente existe la mañanera, las redes, y ahí vamos avanzando. Muchas gracias, presidente.